Listo, ya estás autorizado para... Zulma, ya podemos empezar a llamar a lista, por favor. Gracias. Buenos días para todos y todas. Álvarez Contreras. Zulma, muy buenos días. Álvarez Gallón. Arbeláez Gallón, perdón. Días. Me equivoco. Presente. Arias Merchán. Buenos días, Zulma, presente. Arias Aguirre. Buen día, presente. Abela Puentes. Buenos días, presente. Ballesteros Fuente. Presente, Zulma. Bello Jiménez. Buenos días, presente. Bernal Castillo. Bernal Castillo.
Bustamante Morales, Aquí estoy, compañera. Buenos días. Calderón Arenas, Presente, Zulma, buenos días. Camacho Rivera, Presente, Zulma. Camargo Bejarano, Buenos días, presente. Carrillo Rojas, Buenos días, presente. Castaño Quintero, Buenos días, presente. Castiblanco Rátiva, Presente, buenos días. Castiblanco Osorio, Presente, buenos Castro Vaquero, Presente, buenos días. Correa González, Presente, buenos días. Piollo Mendoza, Presente, Zulma. Cueto Presente, Zulma. Díaz Casarrubio, Buenos días, presente. Donoso Ramírez, Presente, Zulma. Duarte Niño, Ricardo Duarte, presente, buenos días. Perazo Fuentes, Gaitán Ramírez, Gansa Soy Fajardo, Buenos días, Zulma, presente. García Troncoso, Buenos días, Zulma, presente. García Muñoz, Presente, buenos días. Garzón María Alexandra, Buenos días, presente. Gómez Rodríguez, Buenos días, presente. González Monroy, Presente, Zulma, buenos días. Granados Maya, Presente, buenos días. Guevara Aguirre, Buenos días, atento. Hernández Plaza, Hernández Plaza, Zulma tiene problemas con el internet porque se lo están instalando. Jiménez Quintana, Presente, buenos días. Lombana Cortés, Iván. Lombana Cortés, López Bedoya, Presente, buenos días. Martínez Monsalve, Muñoz Garzón, Presente, buenos días, Zulma. Negrete Osorio, Presente. Nobsa Rico, Omar Steven, Peña Camargo, Presente, buen día. Piñeros García, Buen día, presente. Rodríguez Arias, Buenos días, presente. Rodríguez Pérez, Ruiz Duarte, Buenos días, Zulma, presente. Silva Carrillo, Presente. Elilla Arias, Presente. Rodríguez Pérez, muchas gracias, muy amable. ¿Listo, Zulma? Sí, señor. Bueno.
¿Están viendo la diapositiva? Señor, ya. ¿Están colocando atención? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ya tenemos claro qué es la capacidad, cuál era la capacidad de derecho que tenían los romanos para poderse obligar. Veíamos que tenía que reunir 3 estatus. Si reunía los 3 estatus, o sea, la ciudadanía, la libertad y la independencia de una familia, es decir, que no estaba subyugado bajo la patria potestad de un pater familia, podía ejercer todos los derechos civiles. Dentro de esos derechos que él tenía, él podía ¿qué? Enajenar, él podía ceder, él se podía ejercer todos los elementos derivados. Resulta que nosotros veíamos ayer, no solamente qué era la propiedad, qué es el dominio. Profe, disculpe, qué pena, no le estoy escuchando muy bien. Tiene problemas de señal. Tenemos el uso, la Doctor, habitación, señor. es que tiene problemas de señal y se le escucha interferente. Ay, no me diga eso. Deme unos minutos, por favor. Ay, Diosito, me fue a ver. Listo, ¿ya me escuchan, cierto? Sí, bien. Sí, ¿ya me escuchan? Ya mejor, profe. Listo. Entonces nosotros veíamos que dentro de los derechos reales tenemos ¿cuáles? ¿Cuáles son los derechos reales? El derecho real de uso y habitación, el derecho real de hipoteca, el derecho real de usufructo, el derecho real de servidumbre. ¿Cuáles otros, caballeros? ¿Cuáles otros derechos reales tenemos que están contenidos en el artículo 665 del Código Civil? O sea, el dominio, la herencia, los de usufructo, los de uso y habitación, los de servidumbres activas, la prenda y la hipoteca.
Esos son los derechos ¿qué? Son los derechos reales, ¿correcto? ¿Y cuáles son los medios para adquirir esa propiedad? Entonces, dentro de los medios para adquirir la propiedad, ayer les había colocado un ejercicio que íbamos a hablar hoy de ellos, que íbamos a identificar cuáles son esos medios. Dentro de esos medios, ¿cuáles tenemos? La tradición, la sucesión por causa de muerte, la ocupación, la accesión, la usurpación, o sea, la prescripción adquisitiva, ya sea extraordinaria o extraordinaria, que ya lo veremos, y la creación o anticrisis. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los medios? Entonces tenemos la tradición, ¿cuáles más? La tradición, la sucesión por causa de muerte, la ocupación, la accesión, la usurpación y la creación. ¿Qué es la propiedad privada? Primero miremos qué es propiedad privada. Propiedad privada es a través por el cual un individuo es el dueño y señor de una cosa, sea cosa mueble o sea cosa inmueble, en los cuales puede ejercer todos los atributos de la propiedad: uso, goce y disposición, o sea, ius utuendi, ius atuendi, abutendi y afluendi, ¿correcto? Y cuando yo tengo la propiedad, o sea que yo tengo la posesión. Quiero que diferencien dos cosas. ¿Qué es posesión y qué es tenencia? La posesión es lo que yo puedo ejercer como dueño y señor, ¿correcto? Que está contenida en el artículo 762 del Código Civil. Yo puedo disponer de la cosa como quiera, ejerciendo los tres atributos. Pero si yo tengo la tenencia, yo no tengo la posesión. Es decir, cuando nosotros tenemos un carro que está preignorado, ¿qué tenemos allí? ¿La posesión o la tenencia? La tenencia. La tenencia. La tenencia. Porque la titularidad del bien está en cabeza ¿de quién? De la entidad financiera que me prestó el dinero para comprar el carro, ¿correcto? Y hasta no librar el pago de ese carro, de esa obligación, el carro no pasará a mis derechos reales, no pasará a mi propiedad, no pasará a mi dominio, ¿correcto? Cuando yo doy mi apartamento en arriendo, ¿qué se tiene? ¿La posesión o la tenencia? Posesión. 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 Ojo. El inquilino, el arrendatario, viene a tener ¿qué? ¿Posesión o tenencia? Tenencia, ¿no? El arrendatario es un tenedor. Tenencia, porque yo solo puedo disponer de la cosa, gozar de la cosa. Si yo tengo la posesión, yo puedo ¿qué? Usar, gozar y disponer al arbitrio mío, a mi antojo, porque está aquí dentro de la titularidad mía. ¿Listo? ¿Estamos? No quiero que se queden callados. Quiero que me pregunten, porque estas son cosas que ustedes no han visto y sé que no las saben. Si se callan, no sé qué es lo que pasa. O me entendieron o no me han entendido. Entonces, si me entendieron, me dicen, sí, entendimos. Y si no, me dicen, no entendimos por esto. Pero son términos que ustedes no han visto. Son términos que tienen que tener claros en comparación con la propiedad en Roma. ¿Entendido? Entonces, Sí, señor. bueno, primero que todo miremos algo. Tenemos presente que ¿quién podía ejercer la propiedad privada en Roma? ¿Quiénes? Los que tenían, ¿quiénes? Los tres atributos. ¿Sí o no? Listo. Sí, señor. Listo. ¿Cuáles eran los tres atributos? Estatus libertad y estatus familia. Correcto, muy bien. Entonces, miren, en la actualidad, ¿quién me reconoce a mí la propiedad privada en el Estado colombiano?
¿La Oficina de Instrumentos Públicos? A ver, ¿cómo? ¿Instrumentos públicos que reconoce la titularidad? Javier, repíteme otra vez que no te escuché, por favor. La titularidad, quien la certifica es la Oficina de Instrumentos Públicos. No, Javier. La Oficina de Instrumentos Públicos es una entidad del Estado, es un particular que ejerce funciones públicas, que la función que tiene es la de registrar y que hace parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. La Oficina de Instrumentos Públicos lo único que tiene como función es registrar todas las anomalías de los bienes en su folio de matrícula. Esa es la función. Pero a mí no me está reconociendo la Oficina de Instrumentos Públicos la propiedad privada. ¿Quién me reconoce la propiedad privada en Colombia? La Constitución, profe, ¿no? A ver, muchachos, estamos a una semana de terminar y ustedes ya deben de saberlo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Quién me garantiza de que el carro que yo compré es mío y nadie me lo va a quitar? ¿Quién me garantiza que el apartamento que yo compré es mío y nadie me lo va a quitar? El Estado. ¿Quién me va a garantizar de que yo tengo la legitimidad sobre los derechos reales? Yo tengo la legitimidad, la titularidad de los derechos. ¿Quién me reconoce eso? La escritura pública, ¿no? La escritura pública es ¿qué? Es un documento público. Es un documento jurídico. Pero ¿quién le da vida a ese documento jurídico, a esa escritura pública? Eso es simplemente un elemento legal. Pero ¿quién me reconoce a mí la propiedad privada? La Constitución. Ah, ¿la qué? ¿La qué? Constitución. Ah, otra voz. No se les olvide la pirámide kelseniana. No se les olvide la pirámide kelseniana. No se les olvide la jerarquía de las normas. ¿Cómo es que ustedes me van a hablar de Oficina de Instrumentos Públicos? La Oficina de Instrumentos Públicos es creada a partir de qué ley, de qué norma. El medio para yo demostrar la titularidad sobre un bien puede ser la escritura pública. ¿De a dónde emana la escritura pública? De una ley, ¿correcto? Pero todo eso son medios que me sirven a mí para que se me reconozca la propiedad privada. Pero en especial, ¿quién me reconoce la propiedad privada? Pues el Estado, el legislador. El legislador me garantiza a mí que lo que yo compro, que lo que es mío, que está dentro de mi dominio, el Estado me garantiza la protección del mismo. ¿Dónde está contenido eso en la Constitución? Artículo, ¿qué? Cuando les Si no decía estoy que mal, es el 58. difusión ecológica. El artículo 58 58. Miren lo de la que dice. Constitución. Se garantiza. ¿Están viendo la diapositiva? No. No, señor. Aún no, profe. Tranquilos, tranquilos. Se garantiza, óigase bien, se garantiza. ¿Quién lo garantiza? El legislador. ¿A través de quién? Del Estado. ¿A través de quién? De las normas. La propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Es decir, que si yo compré mi celular y mañana se profiere una norma, no quiere decir que con la norma que se va a proferir mañana va a tener una retroactividad normativa y entonces yo ya no voy a tener la titularidad de mi celular. El mismo Estado me está garantizando una propiedad privada, ¿correcto? Entonces, miren, ¿aquí qué? Aquí el Estado le garantiza a todos sus coasociados, a todos sus administrados, a todas las personas que hacen parte del Estado colombiano, se le garantiza ¿qué? La propiedad privada. Y los derechos que hayan adquirido sobre lo mismo. El Estado que le garantiza y le
reconoce esos derechos. Y miren que en la época romana, también que en la época de la República, también en todas sus codificaciones del derecho privado, también se reconocía que la propiedad privada. También se le reconocía a ese ciudadano, a ese pater familia, porque por lo regular el que tenía propiedad era el pater familia, porque tenía los tres atributos, tenía los tres estatus. Entonces la misma república, la misma autoridad romana, las mismas instituciones romanas, la misma ley romana, la misma codificación romana, las mismas fuentes del derecho romano protegen ¿qué? La propiedad. ¿Correcto? Entonces, veamos que ya sabemos qué es propiedad, ya sabemos qué es dominio. Léame en el artículo del Código Civil, por favor. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo me está del leyendo. 58, profe. Vete al artículo 699 del Código Civil, más bien, por favor. ¿Me están entendiendo mucho más hoy o no? No, profe, yo no. En el caso de Javier, no. Listo. Yo no, profe. Javier, tranquilo. Mire. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por propiedad? ¿Qué entendemos por propiedad? Es el medio por el cual se me reconoce la titularidad, el derecho real sobre un bien mueble o un bien inmueble, en los cuales yo puedo ejercer los tres tributos de la propiedad: uso, goce y disposición. Ius utuendi, abutendi y afluendi. ¿Entendido hasta ahí, Javier? Sí, profe. Hasta ahí no solamente lo estoy entendiendo, sino también estoy perfecto. Pero cuando... Listo. Hasta ahí ya, espérate, hasta ahí ya sabemos que tenemos que... Yo no puedo llegar con la Constitución. Espérate. En la época romana, el pueblo romano, la autoridad romana, las instituciones romanas, la política romana, la normatividad romana protegía ¿qué? La propiedad privada, ¿correcto? ¿Quiénes tenían derecho a acceder a la propiedad privada? Los que tuvieran los tres estatus. ¿Y quién tenía los tres estatus de libertad, ciudadanía e independencia de una familia? El pater familia, ¿correcto? Listo. ¿Qué pasa? Ahorita nos venimos para la Constitución Política de 1991 del Estado colombiano. Según la pirámide kelseniana, nos dice que las normas tienen una jerarquía, que por lo tanto la Constitución es norma de normas y es la norma superior, suprema. ¿Ya? Ahí ya vamos a ver, ahí ya veremos los tratados internacionales, bueno, otra cosa que no es relevante en estos momentos. Después de la Constitución está la ley, ¿correcto? ¿Qué quiero con eso? Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991 me está reconociendo la propiedad privada. Lo mismo que se estaba reconociendo en el Imperio Romano, en la época romana. ¿Qué me está diciendo? Que el Estado me está garantizando que la propiedad privada, que los derechos reales, que los derechos de dominio, que la propiedad privada del Estado me la va a respetar, me la va a hacer respetar. Y los derechos adquiridos de lo mismo. ¿Entendido hasta ahí, Javier? Sí, profe, hasta ahí sí. O sea, eso es lo que yo entiendo como el marco jurídico como tal, ¿cierto? De las instituciones y que la Constitución es norma de normas. Hasta ahí bien.
Mi pregunta, en punto del tema, si yo voy a reclamar como tal la titularidad de un inmueble, lo primero que debo adjuntar es la titularidad. Ah, bueno, ya, bueno. Ese Ten en cuenta, ya ese es como el los espacio medios. que estaba como inexo. Ese es el espacio que yo tengo. Pero el marco jurídico, claro, inicia con la Constitución ¿Cuál es el política. fin? El fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin aquí? Demostrar que la propiedad privada, la titularidad, que yo tengo la titularidad de la propiedad privada. Pero, ¿qué pasa? El Estado me reconoce a través de la Constitución, del artículo 58 de la propiedad privada, pero obviamente el legislador, o para mejor decir, el constituyente del 91, elevó al rango constitucional la propiedad privada y a su vez le delega a quién, al legislador, que crea unos cuerpos normativos o legales que permitan la ampliación, perdón, y la protección de ese artículo 58. ¿Entendieron? A mí el Estado me reconoce la propiedad privada a partir del artículo 58 de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Que ese precepto constitucional le ordena al legislador que crea un cuerpo normativo, ¿ya? O amplíe sus normas que permitan vincular elementos o instrumentos legales y procesales que me permitan demostrar mi titularidad de la propiedad privada. Y así por este medio el Estado me cumpla con el artículo 58 de la Constitución Política. ¿Te quedó claro? Sí, para así tener el dominio. Un momento, termino con Javier. Del mismo, ¿sí? ¿Cómo, Javier? En el momento que el Estado me lo garantiza, ¿cierto? Posteriormente, en el Código Civil está el título primero donde me dice cómo debo ejercer el dominio, posesión, uso y goce. ¿Sí? Correcto. Yo no tengo que demostrarle a un tercero la titularidad que yo tengo sobre mi bien, porque es que el Estado me lo reconoce. Si el tercero se cree con derechos sobre mi bien, la carga de la prueba se invierte y él tiene que desvirtuar la legitimidad de la titularidad del bien del cual está en pleito jurídico. ¿Te quedó claro? Totalmente, profe, gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Listo, ¿alguien más iba a preguntar algo? En el caso de un bien que el dueño murió y no dejó herencia ni nada, ¿ahí quién viene siendo el dueño? El titular. ¿Se hace sucesión? ¿Y no tenía familia? No, yo pregunto en general. O sea, si no dejó testamento y tenía hijos, suponiendo que tenía hijos. Y es que, ¿cómo así? Es que usted por ley, es que usted no tiene que hacer un testamento cerrado. Usted no tiene que hacer un testamento mortis causa. O sea, el testamento se hace para que empiece a coger fuerza jurídica a partir de ¿qué? De la mortis causa, a partir de la muerte del causante. ¿De quién? De la masa sucesorial, de la masa de los bienes. Pero resulta que yo no tengo obligación de hacer un testamento antes de morirme. La misma ley me dice que si yo me muero y yo tengo bienes, la misma ley me garantiza la mitad legitimaria, la mitad de mejoras y la mitad de libre disposición. Y también me garantiza la porción conyugal o gananciales. Se enredaron, ¿cierto? No, pero ¿Puede repetir, profe? Por favor, ¿puede repetir? Sí, profe, por favor. Interesante, pero puede repetir, por favor. Bueno, entonces cuando alguien se muere, la propiedad pasa a ser de todos los herederos y cuando no se ponen de acuerdo. Un momento. A mí la ley me garantiza que yo tengo derecho a acceder a los bienes de mis padres después de muertos.
siempre y cuando queden libres de acreedores, yo tengo derecho a la mitad de esos bienes. Mi hermano también tiene derecho a la mitad de esos bienes. Es decir, que si yo tengo el 100% de la masa sucesorial, de toda la masa patrimonial de la sucesión, y resulta que mi papá murió, pero mi papá tenía una esposa, a ella le corresponde el 50% de todos esos bienes, reconocido por la ley, y a los hijos les corresponde el otro 50%. Si falta uno de los hijos, le corresponde al hijo de ese hijo en poder de representación del padre fallecido para acceder a la masa sucesorial, a la masa de sucesiones. Entonces, ¿qué pasa? Es más, con decirles esto, yo en estos momentos soy albacea de 3 herencias, de 3 bienes sucesoriales, pero resulta que soy el albacea después de que se mueran las señoras. La masa sucesorial, el patrimonio de la masa sucesorial de menor valor es de 5.500 millones. Ese es el de menos. Uno cobra el 20% de esa de el albacea. ¿Qué es el albacea? Es el que va a administrar los bienes después de la muerte del causante y él se va a encargar de asignarlos de acuerdo a la última voluntad o de acuerdo a la voluntad del causante en vida a través del testamento. ¿Correcto? Esa es la voluntad de él. Pero resulta que yo puedo impugnar el testamento, porque si a mí me están violando los derechos que tengo como hijo o cónyuge, yo puedo tumbar el testamento, porque me está violando leyes de orden público, me está violando leyes sobre la sucesión, sobre la herencia y sobre los derechos que tienen aquellos de suceder. Entonces, ¿qué pasa? A mí la ley me dice que la masa sucesorial, el 100%, se divide en cuarta de mejoras, mitad libre no, mitad legitimaria. La mitad legitimaria son los que tienen derechos legítimos sobre esa sucesión. O sea que esa mitad legitimaria le corresponde a mi hermano, a mi madre y a mí por partes iguales. 50% para mi mamá, 25% para mi hermano y 25% para mí. Esa es la mitad legitimaria, legítima. Después tenemos la cuarta de mejoras, o sea, ya tenemos el 50% allí. Y después tenemos la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición yo se la puedo regalar a quien me dé la gana. O sea que, ¿qué? El 25% de esa masa sucesorial yo se la puedo regalar a quien quiera. Y no me lo van a impugnar la ley. Y el otro, cuarta parte, la mitad legitimaria, la mitad de libre disposición, la mitad de mejoras. Y la mitad de mejoras es que yo tengo el otro 25% y yo se lo puedo dar de más a mi ex esposa o se lo puedo haber dejado de más a mis hijos. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Eso es cuando yo hago el testamento. Y el testamento se debe ceñir a la norma. En una herencia o en una sucesión en los cuales hay mucho patrimonio y hay muchas personas y que no se ponen de acuerdo a quién le corresponde la partición de la herencia, al juez de la República. ¿Correcto? Y ya a usted también le pueden adjudicar de una toda la herencia porque puede ser el único heredero. Y usted puede recibir con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Si recibe con beneficio de inventario, el patrimonio derivado del causante con ese mismo patrimonio se responden por las obligaciones de los acreedores, ¿correcto? En cambio, si yo no lo recibo con beneficio de inventario, respondo hasta con mi patrimonio por las obligaciones de los acreedores sobre la masa sucesorial del causante. ¿Les quedó claro ya eso? Eso no lo tienen que ver conmigo. Simplemente estamos tocando el tema herencial, el tema de derechos, del derecho romano y obviamente profundicé un poco más en eso. Eso lo van a ver después ustedes
en sucesiones, ¿correcto? Una pregunta para Pero les puntualizar. quedó claro lo que yo quería llegar. ¿Cómo? Una pregunta buscando puntualizar. O sea que en ese caso la sucesión sería ascendiente, descendiente y lateral. No, señor. No, eso ahí no tiene que ver nada. Bueno, dependiendo en la partición, obviamente, A eso me refiero. los grados de consanguinidad, perdóneme, los grados de consanguinidad, afinidad y civil me pueden servir para la partición de la masa sucesorial. En el caso de que yo sea el dueño de muchos bienes y no tenga absolutamente a nadie, pasa al Estado. Pero si yo me doy cuenta de que esas personas se murió y que tienen mucho dinero y esos bienes no van a quedar a nadie, yo puedo manifestarlo ante el Estado y me pueden dar casi más de la mitad de esos bienes a mí. Tengo una pregunta. ¿Listo? Eso se puede hacer es cuando se... ¿Solo qué, perdón? ¿Solo qué? ¿Solo qué? Bueno, sigo. El dominio que ya habíamos hablado, el de propiedad, que se llama también propiedad del derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella. Ya sabemos que son las cosas corpóreas, incorpóreas, divisibles, indivisibles. Ya sabemos cuáles son las cosas fungibles, infungibles. Ya sabemos cuál es la antoquesia y ya sabemos todas esas cosas. Y ya sabemos cuándo se puede dividir una cosa y cuándo no se puede dividir. Ya sabemos cuándo son derechos reales, derechos personales. Ya sabemos cuándo es, cuándo ejerzo derechos para poder disponer de la cosa, gozar. ¿Listo? Eso es lo que quería que viéramos. El concepto de dominio. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella. ¿Correcto? Ahorita, vámonos y miremos ese concepto. Alguien que me lea aquí, por favor. Ven, niña, ¿estás sin zapatos? Sí. La propiedad para los romanos indicaba la Hago una facultad que pregunta corresponde antes a de la seguir. persona Hago una llamada pregunta propietario de antes de obtener seguir. directamente de una cosa determinada toda utilidad jurídica que esta cosa es suscriptible de proporcionar. Micrófonos, por O favor. sea que aquí me dice silencio. No. Voy a empezar a rebajarle. No. Compañero Cristian, por favor. Cris, al micrófono. Entonces veíamos que la propiedad para los romanos indicaba la facultad que corresponde a una persona llamada propietario de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que esta cosa es susceptible de proporcionar. Cuando a mí me dicen de utilidad jurídica, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ejercer los tres atributos de la propiedad, que puedo aprovechar y es. Al parecer está fallando otra vez la conexión. Profe, se escucha entrecortado. Yo no escuché nada. Sí, no está Chicos, fallando. ¿ustedes me escuchan? No, yo no. Señor, la conexión está fallando. Ay, bueno, téngame paciencia. Vuelvo otra vez aquí.
¿Qué es el dominio o qué es la propiedad? Es el derecho que yo tengo para usar, abusar, gozar de la propia cosa hasta donde la razón y el derecho me lo permiten. Les voy a hacer una pregunta. Yo tengo un predio, yo soy dueño de una finca y en esa finca obviamente hay plantaciones, hay guadua, hay eucalipto, hay araucarias y hay nogales, y hay guadua, y hay pino. Si a mí se me da la reverenda gana, y perdónenme por la expresión, de talar todos los árboles que hay en la finca, de comercializar la guadua cuantas veces me dé la gana, de tomar las araucarias y los nogales, ¿hay alguien que me lo prohíba? Sabiendo Sí. que yo soy el dueño y señor de la cosa. No. Señor. ¿Sí? Depende. Si eres el dueño y tenedor. Muy bien. ¿Por qué? Depende. Tiene que tener permiso Pues, para talarlos. ¿Por qué yo no puedo disponer de la cosa a mi arbitrio? ¿Por qué? Son especies protegidas. ¿Por qué qué? Especies no, sino son, bueno, están protegidas. Es que No. eso depende. No. Objetos de derecho. ¿Y qué quiere decir de que esas especies de flora y fauna o de biodiversidad estén protegidas? Pues que ¿A el Estado mí las qué está me protegiendo. importa que estén protegidas si es que es mi finca? Silencio. Miren, escúcheme. ¿A mí qué me importa de que estén protegidas si es que es mi finca? Yo pagué por ella, yo veré qué hago con mi finca. ¿Por qué no lo puedo hacer? Ahí sí estaría contradiciendo el artículo de la Constitución, porque me está diciendo de que me protege la propiedad privada y los Finca, derechos pero adquiridos. debe ¿Por qué? hasta dónde en su finca, pero debe conocer hasta dónde van los alcances del ¿Por del qué, uso, muchachos? porque hay unas ¿Por qué? reservas del Estado, lo que sea. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene una función. Porque la propiedad privada muy tiene una bien. función Miren social. aquí. Muy bien, muy bien. Excelente. Aquí está. Miren el inciso segundo del artículo 58. La propiedad es una función social que implica obligaciones como tal. Le es inherente la función ecológica. Si nosotros viéramos el código napoleónico, en el código napoleónico, el que quiera profundizar más, en el código napoleónico estaba inmerso de que yo podía disponer de la cosa a mi arbitrio. Si yo quería, cogía la cosa y la quemaba y valía huevo, era mía. Pero que a través del dinamismo de la sociedad, a través del dinamismo de la protección al medio ambiente, a través del dinamismo de las leyes, a través del dinamismo de los ordenamientos jurídicos de los diferentes estados, se crea que una función social y ecológica para la propiedad. O sea que la propiedad privada no es que absoluta. ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros nos dicen que determinada toda la utilidad jurídica, yo puedo aprovechar, yo puedo explotar la cosa jurídicamente, políticamente, económicamente, como quiera, puedo adquirirla. Listo. Ulpiano da una idea de propiedad al definir al pater familia. Vuelvo y repito, ya lo he dicho, vuelvo y se los leo. Pater familia diciendo que quin in domo dominis habes quamir filius habeat. El dominio es propiedad ejercida sobre una cosa determinada. Si yo no puedo determinar la cosa, ¿yo puedo ejercer dominio sobre ella? No, yo debo tener determinada e individualizada la cosa. Justiniano consideró la necesidad de una definición y en las institutas hizo una calificación muy imprecisa. Domini in plena impotestas.
La potestad es el poder o facultad socialmente reconocido. Si es sobre la cosa, se denomina dominio. La potestad, yo diría que es que el dominio es la potestad que yo puedo ejercer sobre una cosa divisible, individualizable, sea bien mueble o inmueble. ¿Correcto? Listo. Características de la propiedad en Roma. Era un derecho absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Era un derecho absoluto porque yo era el único dueño y señor. Cosa diferente la copropiedad, que no estoy hablando de eso. Solamente estoy hablando de ¿qué? Del derecho real, del derecho de dominio, del derecho de propiedad, que es un derecho ¿qué? Absoluto sobre la cosa. Sin tener ¿qué? Limitaciones respecto a otra persona o respecto a algo. No tengo limitaciones, a excepción de lo que les acabo de leer en el inciso segundo del artículo 58. Sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas taxativamente, siendo por tanto indeterminadas. Las ventajas de la propiedad se reducen a tres: el ius utendi, derecho a servir de la cosa; fluendi, derecho a obtener frutos y rentas; y ius abutendi, derecho de disposición que incluye hasta la destrucción. ¿Entendido? ¿Nos quedó más claro aún o no? Señor. Sí, señor. Listo. Segundo, bueno, entonces tenemos, ¿cuál era la característica? Que era un derecho ¿qué? Absoluto en la época romana, y que yo podía explotar la cosa, podía aprovecharme la cosa, y que ejercía los tres atributos de la propiedad. Listo. ¿Cuál era otra característica? Era un derecho exclusivo, solo pertenece al propietario. No se concibe la titularidad o más sujetos sobre una misma cosa para que este supuesto se considera el condominio. Entonces, mire que aquí en la segunda característica solamente me dice que pertenece a una sola persona, que una sola persona tiene la titularidad de la misma. ¿Listo? Que ejerce los derechos reales solamente una persona. ¿Entendido? Listo. Era un derecho perpetuo. ¿Por qué perpetuo? No se extingue por el no ejercicio. Si yo no extinguía el ejercicio, si yo no ejercía el ejercicio, perdonen por la redundancia, si yo no desarrollaba el ejercicio de la propiedad, no se extinguía esa propiedad. Ni puedo tener un plazo constitutivo, ni una causal compromisoria, ni un tiempo determinado, ni un compromiso, nada. Yo tenía que todos los derechos sobre esto, pero puede pactarse su retransmisión al cabo de cierto tiempo al transmitente. Es decir, un ejemplo. En Colombia, nosotros ejercemos la propiedad privada y nos lo respeta el Estado. Pero si yo tengo un bien inmueble y resulta que yo me voy, me desaparezco por un tiempo y ese bien queda a la deriva y alguien llega allí y toma la tenencia del mismo sin estar legitimado. Sería usufructo, ¿no? Pero sin estar legitimado, pero él va a ejercer algunas actividades como dueño y señor de la cosa. La ley me dice que uno de los medios por los cuales yo puedo adquirir la propiedad es por la prescripción adquisitiva. Prescripción adquisitiva, sea de manera ordinaria, 5 años, o sea de manera extraordinaria, 10 años. Si yo tomo posesión de este apartamento, nadie me refuta como dueño, nadie me exige como dueño,
Entonces yo me adueño de esto y ejerzo algunas actividades como dueño y señor. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Después de cumplir con el tiempo estipulado en la ley, inicio un proceso por prescripción adquisitiva ordinaria para que el juez de la República me adjudique la titularidad de este bien. Entonces pase de tener la posesión a ¿qué? La tenencia. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Les quedó claro? Señor. O sea que si tiene la posesión de 12 años y no aparece el dueño, ¿puede quedarse con el inmueble? ¿Qué te acabo de explicar? Sí, que pasados los 10 años se puede quedar con el inmueble. Ahí está. Eso es. ¿Listo? O sea, yo no puedo alegar después de los 12 años, no puedo alegar que el inmueble es mío. La persona se puede quedar con el inmueble. Pues si yo soy abogado y usted me aparece como dueño del bien de la noche a la mañana, después de 12 años, llórelo. Que le quito el bien, se lo quito. Como sea, se lo quito. Porque, cuando yo me refiero como sea, me refiero dentro del ordenamiento jurídico, dentro del marco legal. No estoy diciendo que voy a coger a valerme las vías de hecho para quedarme con el bien. No, valga la acotación. Me valgo de todos los instrumentos legales y jurídico-normativos que tenga. Pero a mí la ley ya me está reconociendo que tengo el derecho. ¿Listo? Bueno. Profe, tengo una pregunta. Dime. En ese caso llega, dejan el lote, no sé, dejan la posesión al día del apartamento, toma posesión, un lote mejor, toman posesión X persona, pero esa persona al cabo de un tiempo descuida o deja sin uso una parte y llega otro y la toma en posesión. Ahí puede el que primero tuvo la posesión refutar los derechos. No, porque es que la posesión me la decretan respecto al que tenía la titularidad inicialmente. Si el otro cumplió un tiempo y yo cumplí también el tiempo sobre ese mismo bien, entonces me tienen que adjudicar ese bien. Tengan en cuenta que un lote se puede desenglobar o no desenglobar, ¿ya? Eso depende de la normatividad de las curadurías urbanas. Depende del plan de ordenamiento territorial. Entonces tengan presente que yo puedo tener un lote y yo tengo un lote de 2 cuadras y resulta que me adueño de una cuadra y la otra cuadra quedó ahí y llegó fulanito y se adueñó de la otra cuadra. Él también puede iniciar su proceso sobre prescripción adquisitiva. Óigase bien, con justo o sin justo título. Ya lo veremos, tranquilos. Pero si yo tengo un predio de 2 cuadras, ¿ya? Y las 2 cuadras, una toma posesión uno y en el otro toma posesión otro. Un ejemplo, tengo la finca, yo tomo posesión de una cuadra y mi hermano de la otra. Pasan 12 años, él inicia su proceso por prescripción adquisitiva y yo inicio también mi proceso por prescripción adquisitiva sobre el mismo predio. Bueno, aunque ahí se podría dar una acumulación de demandas, pero bueno, ese no es el caso. Entonces, ¿sí me entendieron esa partecita? Tranquilo que eso lo vamos a profundizar más ahorita. Profe, ¿y el tiempo son 5 o 10 años? Ya te dije, eso lo van a ver en su momento. Profe, discúlpeme. Con civil. Usted había dicho prescripción adquisitiva ordinaria y la otra, ¿cuál era? La que eran de 5 años, ¿cuál? Extraordinaria. Extraordinaria. 5 años y 10 años. ¿Listo? Prosigo. Era un derecho perpetuo, no se distingue en los ejercicios, pero puede pactarse su retransición al cabo de cierto tiempo al transmitente. En las etapas iniciales de la historia jurídica romana, los romanos, perdón por la redundancia, carecieron de la palabra adecuada para expresar la idea abstracta del derecho de propiedad. Cuando tengo yo una idea abstracta o cuando tengo un derecho abstracto, ¿se acuerdan? Los derechos personales. Durante la época de Cicerón se utilizó el vocablo mancipo, mancipación, mancipum, mancipum, mancipum.
a fin de designar la propiedad romana y posteriormente los términos dominum, dominum legitimum y propietas. ¿Qué es el dominio? Ya vimos que el dominio, donde está contenido en el Código Civil, 600 ¿qué? 699, el 699, ya tenemos el dominio. Después un dominio legítimo. ¿Cuál es el dominio legítimo? Que yo tengo la legitimación, que yo soy legitimado por causa pasiva, legitimación por causa pasiva de la titularidad de ese bien. Soy legitimado por la ley y soy el propietario del mismo. Listo. Emancipo. Emancipo era un instrumento jurídico en los cuales esa propiedad pasaba a otra persona. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos el negocio jurídico ayer, dentro del negocio jurídico teníamos unos elementos? Dentro de esos elementos, recuérdenme los elementos, otra vez. La ocupación, la tradición, la sucesión por muerte, la prescripción. Profe. Javier, qué pena. Dímelo otra vez. ¿Cuáles son los elementos? ¿Se acuerdan que ayer tuvimos un cuadro azul con diferentes del negocio jurídico? ¿Cuáles fueron? El ordenamiento jurídico, la manifestación de la voluntad, los efectos, los objetivos. Lícito. Otro. Si no, no voy a seguir la clase. No voy a seguir la clase hasta que no me respondan. Ayer lo repetí 4 veces. Coloqué el video y volví y me fui para el video. Declaración universal de la voluntad. Repite la pregunta, profesor. Declaración de la voluntad, que sea oneroso o gratuito, que sea lícito, causa lícita. Perfecto. Ser real. Muy bien. Muy bien. ¿Ser real? ¿Cómo hay que ser real? Real, profe, real. Javier, le pregunto a usted, ¿cuáles son los elementos del negocio jurídico? A ver, si me toca que quedarme aquí, me quedo. Los elementos es la manifestación de voluntad, los efectos, el objetivo, la causa y la voluntad. Ajá. Entonces tenemos la declaración de voluntad, el objeto, la causa, la forma. En el negocio formal es cuando es esencial, solemne. Listo. ¿Qué quería yo mostrarles? Cuando nosotros nos hablan de emanciping, los veo muy escuetos con el negocio jurídico y ayer se lo repetí. Yo realmente ya no sé qué hacer. Que les hablaba que el mancipi, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. El mancipi es que es un instrumento más formal para la propiedad privada, para designar la propiedad privada. Esto ya era como más solemne, ya era como un ritual, ya era con pesas, ya era con medidas, entre otros. ¿Listo? Entonces, y propiedad fueron usados en igual sentido. La propiedad que era legítima por el derecho civil se expresaba por el vocablo in bonis haberis.
De ahí surgió la denominación Dominum Bonitarum. Dominum Bonitarum. Ya lo vamos a ver ahorita después de las propiedades paulinas. ¿Listo? Y las quiritianas. Dominum Bonitarium opuestas al Dominium Quiritarium. ¿Sí vieron? Tenemos dominio Domitarum y dominio quinitiano. O sea, tenemos la propiedad bonitana y la propiedad quiritiana. Ya la vamos a ver. Que hacía referencia a la propiedad amparada por el derecho civil. En Roma, la única propiedad conocida por los romanos era la propiedad quiritaria. Quiritaria, que se lo dominaba Dominium et Iure Quiritium, por estar sancionada por el derecho civil requiriéndose para ser propietario. Entonces, ¿cuál era la única propiedad reconocida por los romanos en el derecho civil? La propiedad quiritaria. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitaba yo para ser propietario a través de la emancipación, ya? A través de la emancipación, a través de Quiritium, que se trata de una cosa mancipi, es decir, que se puede emancipar, que se puede dar, que se puede seguir por las reglas del derecho civil. Que el propietario fuera ciudadano romano. Ciudadano romano. Obviamente tenía que tener la libertad y ser autónomo e independiente. Que el dominio se hubiera adquirido por emancipatio y no por in iure cessio. Es decir, ¿cuál dominio? ¿Cuáles son los medios para transmitir la propiedad? Ya lo vimos ahora. ¿Cuáles son? Volvámoslo a decir. Los medios para... ¿Cuáles son los medios? La ocupación. Muy bien. Accesión, tradición. Listo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Bueno. Mancipia o mancipatio. En derecho romano es un contrato verbal, formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas mancipables. Res mancipi. Los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro y carga y las servidumbres rústicas. ¿Nos quedó claro qué es el mancipio? Mancipatio. Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? Viene Sí, siempre como pero la dame un minuto, vuelvo y me conecto porque me está faltando. Deme un minuto, me vuelvo y me conecto. ¿Podríamos decir que es la expresión de la voluntad oral? ¿Voluntad oral? ¿Por qué? ¿Porque me dice que es verbal? Sí. Bueno, pero yo diría que el mancipio es el que me reúne todas las formalidades interpuestas en el derecho civil para la transmisión de la propiedad. ¿Correcto? El mancipi es el medio por el cual me da la capacidad de transmitir los bienes o de pasar los bienes a otra persona o de adquirir los bienes o de que cambie la titularidad de la propiedad de los bienes. ¿Correcto? Eso me da el mancipi. Y que están reconocidos por el derecho civil romano. Y que reúne algunas solemnidades y algunos requisitos. ¿Entendido? Listo.
Res mancipi, gallo, podría ser adquirido por medio de actos formales y solemnes de adquisición, tales como la emancipatio y la iuri cesio, o sea, la cesión. Durante la época clásica, este tipo de cosas constituían un número cerrado y determinado de cosas y eran estas las siguientes: fundos, el suelo itálico, los edificios construidos en ellos, los esclavos, los animales que se suelen tomar por el cuello o por el lomo, como los bueyes, caballos, mulas y asnos. Esa es la explicación de la anterior diapositiva. Como lo expresa claramente Gallo, hay además otras divisiones de cosas, ya que o bien son mancipables o bien no son mancipables. Mancipables son, por ejemplo, un fundo en suelo itálico, aquí ya lo vimos. También son mancipables la servidumbre de predios, óigase bien, servidumbre de predios. Y la servidumbre activa está dentro de los derechos reales: dominio, uso, habitación, usufructo, hipoteca y prenda. ¿Entendido? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. El predio rústico, el máximo de predios urbanos, también los predios. Listo. Vamos aquí a una horita. Vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué son bienes mostrencos? ¿Qué son bienes vacantes? ¿Y qué son bienes del uso de dominio? De uso de dominio. Vamos. Quiero que me aclaren esos tres conceptos. ¿Qué es bien mostrenco? ¿Qué es un bien vacante? ¿Y qué son los bienes de la unión? Los bienes mostrencos son los bienes muebles que se hallan... Un momento, como... Javier. No, un momento. Javier. Un momento. Voy a preguntarle a otra persona. María Alexandra. Los bienes mostrencos son aquellos bienes muebles ubicados dentro del territorio nacional, sin dueño, aparentemente o conocido. Artículo 706 del Código. O sea, un bien mostrenco es un inmueble que está abandonado y que al parecer no tiene dueño, que alguien puede llegar a ocupar esa cosa y al cabo de los años volverse el dueño, ¿no? Por ejemplo, por eso se dan tantas invasores, ¿cómo se llaman esos? Los que llaman tierreros, que se ha escuchado mucho en noticias, que venden tierra a muy bajo costo y que no digamos que otras personas compran y luego resultan engañadas. ¿Cómo? Pues un bien mostrenco son aquellos bienes muebles ubicados dentro del territorio nacional sin dueño aparente o conocido. Pero tuvo dueño. Sí, tuvo dueño. A mí me pasó de que yo compré un inmueble aquí en ese estado. Dueño, pero en el momento se desconoce el dueño del bien mostrenco. ¿Y cuál es en cambio, con los bienes vacantes, cuáles son? Los que vacantes, los que sí tienen dueño, los que sí pagan impuestos. No, ojo. ¿No? Hay unos que son vacantes y mostrencos. No, busquemos. Los vacantes son bienes inmuebles y los mostrencos son bienes muebles. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Bueno, volvamos nuevamente. Quiero la intervención de otro. ¿Cuál es la diferencia entre mostrenco y vacante? Que uno es bienes inmuebles y el otro es bienes muebles. Puede ser. ¿Qué más?
Que en ambos casos no hay un dueño conocido. Listo. Vamos al artículo 774 del Código Civil, por favor. Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio No, no, papá, artículo 774. 7 o 6. 774 del Código Civil, artículo 774 sobre los bienes mostrencos. Existe el vicio de violencia, sea que sea empleado contra el verdadero dueño de la cosa o contra el que poseía sin serlo o contra el que le tenía en lugar a nombre de otro. Óigase bien, los bienes vacantes, los inmuebles que habiendo estado bajo el dominio del hombre, no tienen en la actualidad dueño aparente o conocido. Los terrenos vacantes no son baldíos y no hay diferencia entre las dos clases de bienes. El carácter de los primeros, o sea, de los vacantes, es que iban a haber tenido un dueño y haber a qué, abandonado. Los bienes vacantes, según el artículo 706, numeral primero y numeral quinto, me habla sobre qué, sobre los bienes que tuvieron dueño en algún momento, pero en la actualidad se desconoce su dueño. Los segundos, o sea, ¿cuáles? Los baldíos son aquellas porciones de terreno de la nación que pertenecen a esta, por no haber sido transmitidos a persona alguna, y bajo el imperio de la actual legislación no han sido apropiados particularmente con título legítimo. Entonces, ¿qué pasa? Que los baldíos son terrenos que pertenecen a la nación, al territorio nacional, pero nunca fueron adjudicados a nadie para que ejerciera los derechos reales sobre los mismos. ¿Entendido? ¿Y cuáles son los bienes de uso de la Unión? A los cuales tenemos derecho de acceso todos los habitantes del territorio nacional. Los parques, las graderas, las calles, las avenidas, el edificio del Congreso, el edificio de la alcaldía, todas esas cosas. ¿Entendido? Señor. Sí, señor. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí me escucha? Dime. Es que yo estaba leyendo también que es que estoy un poquito confundido, dice que hay unos bienes de la Unión que no pertenecen generalmente a los habitantes y que se llaman bienes fiscales. Eso sí no lo entiendo. No, Así, no por sé. decir, el edificio donde está la Fiscalía General de la Nación, el búnker, ¿a quién pertenece? Al Estado. ¿A quién pertenecen? A la Unión. Pero porque pertenecen a la Unión, yo puedo ir a entrar al búnker de la Fiscalía a la hora que me dé la No. gana. Doctor, tiene problemas nuevamente. Disculpe si no se le está escuchando. ¿No me escuchan? No.
¿Ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Que tú me decías, hay unos bienes de la Unión que no pertenecen a todos. Sí, todos los bienes de la Unión, todos tenemos derechos a acceder a ellos, pero hay algunos instituciones, entidades, edificaciones en los cuales pertenecen a la Unión, pero no es posible que todo el mundo haga uso de ellos. Un ejemplo, el suelo donde está la Fiscalía General de la Nación, todo esto son bienes de ¿qué? De uso, de la Unión. Pertenecen al país, pero yo puedo ir a ingresar al búnker de la Fiscalía a la hora que me dé la gana, como Pedro por su casa, como puedo acceder a la Plaza de Bolívar de Bogotá. No, señor. No, señor. Esa es la explicación. Listo. ¿Alguna otra? Gracias. ¿Ya nos quedó claro? Bienes mostrencos, bienes baldíos y bienes de la Unión. Bienes mostrenco tuvieron dueño en algún momento, pero ya no lo tienen. Bienes baldíos, terrenos que pertenecen al Estado y nunca fueron adjudicados a nadie. ¿Entendido? Listo. Sí, señor. Listo. Instituciones de derechos privados romanos. Listo. Hay además otra división de cosas, ya que o bien son emancipables o bien no emancipables. Emancipables son, por ejemplo, un fondo. Bueno, esto ya lo vimos. Res nec mancipi. ¿Cuál era la otra? Res mancipi, ¿no? Y esta es res nec mancipi. ¿Correcto? Res mancipi era que me cumplía unas formalidades, era un contrato verbal y me manejaba unas formalidades y era unas solemnidades también. En cambio, el res mancipi no era así, era lo diferente. Eran aquellos cuyo dominio podía ser adquirido mediante la simple ¿qué? Tradición. ¿Cuál tradición? Ah, vea, yo compré el camello. Tenga, le entrego el camello. Tenga, déme la plata. Tenga, le entrego el camello. Tenga la correa del camello. Con la tradición se le entrega. La no manciples se hace en pleno dominio de otro. Con la simple entrega. Solo si son ¿qué? Corporales. Y por eso admiten la tradición. En efecto, si yo te entregara un vestido, oro o plata, sea con causa de venta, sea con causa de donación o bien con cualquier otra causa. Se hace inmediatamente tuya, siempre que yo sea propietario de la cosa. Es entonces, desde las 12 tablas, que se comenzó a distinguir el poder del pater. ¿Cuál pater? Familia. Sobre las personas libres, mujer, in manu, e hijos de familia. Por una parte y por otra propiedad autónoma sobre esclavos y cosas. Fue esta última la que se consideró propiedad en tiempos históricos. Para la era republicana, el concepto de propiedad era eminentemente individual. Pertenece al pater familia la titularidad sobre el patrimonio y es el único capacitado para ejercer cualquier clase de negocio en su inmediata interés, y el de la familia solo a su muerte. Quien estaba inmediatamente en su potestad entrarían como herederos de los suyos en el patrimonio herencial, o sea, el heredus sui. Pero aquí les voy a leer porque esto es historia, ya todo esto lo sabemos. Era una época indeterminada de ópera, perdónenme, pero en una época indeterminada se opera una evolución en el régimen de la propiedad. En esta época, la tradición de la entrega de la cosa de manos, les quiero Profe, ¿nos podría compartir la pantalla de lo que estamos leyendo, por favor? Ay, venga, ¿no la están viendo? Ay, hermano, porque apenas me dicen. No, señor. Ah, Javier, ¿qué pasa, Javier? Debe estar en la jugada, hermano. Por eso mismo lo hice, profe, gracias. Bueno, Javier. Oye, usted no estuvo en clase antier, ¿no? ¿Qué, profe Javier? ¿Qué me faltó esta semana de clase, no? ¿No? Nunca falta. No, profe, no falta. No, sino que no lo escuché en esos días, entonces no sé. Pensé que le había pasado algo. Listo. Miren que la tradición. Y la tradición
es un medio por el cual yo puedo adquirir el dominio, ¿correcto? ¿Se acordaron? Espero. Les decía, pero en una época indeterminada se opera una evolución en el régimen de la propiedad. En esta época, la tradición de la entrega de la cosa en manos del propietario a un tercero no importaba, pues el adquiriente solo recibía la posesión de la cosa y el enajenante conservaba la propiedad quiritaria de la cosa hasta tanto aquel la adquiriera por su usurpación, para lo cual era necesario que se hubiera estado poseyendo esa cosa durante un año y se tratara de una cosa mueble. O sea que aquí estamos hablando, miren, de la tradición, estamos hablando de la usurpación, ¿correcto? Y estamos hablando de la propiedad quiritaria. Si hablamos de la tradición, es un modo de adquirir ¿qué? El dominio. Si hablamos de la usurpación, también es un modo de ¿qué? De adquirir el dominio, porque la usurpación me habla en la actualidad sobre la prescripción, lo que les estaba hablando ahorita de la prescripción. ¿Entendido? ¿Entendido? Perfecto, profe. Listo. Prefiero pasar canción preguntándoles entendido a no preguntarles. Muchachos, ¿se han aprendido o no? Sí. Listo. Profe, o sea, prácticamente lo que tenías en la diapositiva anterior de lo que eran, creo que bienes muebles, tocaba esperar un año y si eran bienes inmuebles, eran 2 años, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, más o menos se puede asociar con el ejemplo que nos diste ahorita de la... Sobre la prescripción adquisitiva, porque es que perfecto. anteriormente la usurpación en la actualidad recibe el nombre de prescripción. ¿Y yo cómo puedo adquirir la propiedad? Por medio de la prescripción, ¿qué? ¿Es la prescripción ordinaria o extraordinaria? ¿Con justo título o sin justo título? Ya lo veremos. Listo. El vendedor continúa siendo propietario quiritiano de la cosa. El comprador era solo propiedad bonitario, reconocido por el derecho natural. ¿Se acuerdan que veíamos la propiedad quiritania y la propiedad bonitaria? Listo. Paulatinamente el pretor, en defensa de este poseedor, fue acordando prerrogativas para beneficiar al adquiriente, semejantes a las que el derecho de propiedad conferiría a su titular, y así le concedió. La llamada acción publiciana, para lo cual el propietario quiritiano le arrebataba la posesión de la cosa transmitida, pudiera recuperarla ejerciendo esta acción reivindicatoria concebida por el derecho civil y propietario. ¿Dónde está contenida y qué es la acción reivindicatoria? En la actualidad, Código Civil, artículo 946. Vamos allá. Quiero que me lean el artículo 946, por favor. La reivindicación o acción de dominio es el que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Ya lo leyeron, profesor. ¿Qué entendieron? Pues sí, yo sé que ya lo leyeron, pero ¿qué entendieron? Una acción reivindicatoria es que las cosas vuelvan a su dueño anterior, ¿o no? Cierto, profe. O sea que esa es la acción que puede tomar un propietario si otro está alegando propiedad sobre ese bien que de pronto haya sido considerado como en abandono o no reconocido. Podríamos iniciar, sí, un proceso de reivindicatorio. Pero tiene que ser menor de 5 años. Claro, porque ¿qué? Yo tengo la posesión, pero ya no tengo la tenencia.
porque la tenencia la está efectuando alguien más. Y resulta que yo me desprendí del bien, yo me desentendí, y aquel que tenía la tenencia sobre el bien ya quiere iniciar un proceso para que se le adjudique el bien a él como dueño y señor. Pero resulta que yo tenía la titularidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo iniciar una acción reivindicatoria para que me adjudiquen esos bienes. Es el mismo caso que pasa con los bienes mostrencos y los bienes baldíos. Los bienes mostrencos y los bienes baldíos, mire que no tenía identificado dueño. Sí, tenía dueño, pero ya en la actualidad no se reconoce, no se desconoce. Y resulta que nunca ha tenido predio. El dueño, esos predios del Estado, de la nación. Pero si me llegase a aparecer alguien manifestando, qué pena señor Estado, pero esos bienes son míos y el Estado no se los ha adjudicado a nadie, el Estado se los tiene que devolver a la persona. Eso sí, la persona tiene que pagar unos daños, tiene que pagar unos dineros por la conservación de esos bienes por parte del Estado. Entonces eso podría ser una acción reivindicatoria contenida en el artículo 946 del Código Civil. ¿Correcto? Ok. Listo. Profe, pues eso suena muy bien, pero digamos que, ¿qué necesita esa persona para poder tener la propiedad reivindicatoria en cuanto a eso? O sea, ¿cómo él puede demostrar que es suyo? No. O sea, yo ya hablarte a ti del Código General del Proceso y de hablarte a ti cuáles son el acervo probatorio necesario para iniciar una acción reivindicatoria, te enloquezco. Te enloquezco en este momento, en estas alturas del partido. Para cualquier tipo, perdóname. Que te entiendo, no te preocupes, profe, gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo voy a iniciar una acción, Paulina, si yo voy a iniciar una acción de reivindicatoria, si yo voy a iniciar una acción de derecho real, si yo voy a iniciar una acción de adquisición de dominio, ¿ya? Yo debo tener que presentar una cantidad de elementos. ¿Cuáles elementos? Te hago a ti la pregunta. Si yo voy a iniciar una acción reivindicatoria sobre un bien, ¿tú qué crees que yo necesito para demostrarle a la Administración de Justicia de que ese bien es mío? Respóndame la señorita que me hizo la pregunta. Listo, la escritura pública, no sé, la promesa de compraventa o el pago de impuestos. ¿Y si no hay escritura pública? Y si es un contrato verbal y la persona ya murió, bueno, no sé qué más podría. Bueno, vámonos a ese hipotético. ¿Y si la persona murió, qué puedo hacer ahí? No sé, traer unos testigos, unos vecinos. Ah, ¿sí ves? El mismo derecho, el mismo asunto, la misma naturaleza nos va indicando cuáles elementos debemos cumplir. Los contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, que son todos los contenidos en la presentación de una demanda, más los otros requisitos de ley exigidos por la naturaleza del asunto. ¿Entendido? Profe, yo tengo otra pregunta, una duda más bien. En el proceso reivindicatorio solo se puede hacer si no se ha entregado ese bien a otra persona, ¿verdad? En el caso del mostrenco baldío, en los otros casos, quizás se dio una simulación, quizás se adjudicó el bien de mala fe, quizás se adjudicó el bien sin justo título, quizás se adjudicó el bien sin un acervo probatorio idóneo. Esperen. Se me fue la palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A mí me la deben adjudicar. Simplemente estaba hablando de que si no se la adjudicaba a nadie, eran los mostrencos o baldíos. Pero no otro.
yo puedo pedir de que se me adjudique, a no ser de que ya se haya cumplido con la prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria y ya el proceso terminó y ya fue adjudicado. Aquí ya es diferente. ¿Listo? Pero Gracias. siempre y cuando no se haya, el bien siga ahí, puedo pelear por el bien. Yo puedo requerir de que se me adjudique el bien. Y si quien tiene el bien también tiene la mitad legitimaria. ¿Qué? Es decir, ¿Qué tiene que haber aquí? Sucesiones con... No entiendo. Cuadra tu pregunta y me la planteas bien, porque ahí te salió una pregunta loca. O sea, Es algo así. Discúlpame, es algo así como los bienes de restitución de tierras, que pues por cosas forzosas la persona se tuvo que ir, pero el Estado viene y se las entrega a otra persona, pero él va y demuestra que, que esos bienes eran de él, pero pues por las condiciones sociales de Colombia tuvo que salir de ese predio. sí, pero eso ya es una figura aparte. Eso ya es restitución de tierras. Y ya hay unos eximentes a la ley. ¿Entendido? Sí, señor, muchas gracias, profe. Sí, porque si yo tengo el bien, yo tengo mi finca, me fui porque me iban a matar y me fui 10 años, regresé porque ya no está presencia de ese peligro que estaba corriendo. Me voy y resulta que esa finca se la ubicaron a alguien. ¿Qué pasa? Hay ¿qué? Desplazamiento forzoso. Ya hay una causal diferente. Ya es una causal de política de Estado. Entonces, por lo tanto, modifica la propia ley. ¿No crees? Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Profe, la acción reivindicatoria puede ser sobre muebles e inmuebles, ¿estoy bien? Correcto, correcto. Sí, porque yo puedo tener un barco, ¿o no? Yo puedo tener una lancha, yo puedo tener el yate, mi avioneta, mi helicóptero. Yo puedo tener cantidad de esos bienes y resulta que alguien es el dueño de ellos, yo puedo pedir la reivindicación de los mismos, ¿o no? Perfecto. Entonces queda claro que, queda claro que es sobre Bueno, yo les digo moto, yo les digo barco, todo el cuento, pero yo no tengo ni bicicleta, ¿ya? No es porque no me gusta, ¿ya? Listo, sigamos. ¿Qué más? Mi pregunta se refería a iniciar una acción reivindicatoria sobre... Ah, ya iba para allá, te estaba buscando. ¿Que me hablaste tú sobre la mitad legitimaria? O sea, lo que me refiero es que el bien lo tiene un hermano y lo reclama otro. ¿Cómo decir que el bien lo tiene un hermano y lo reclama otro? Si eso está en sucesión, ahí nadie puede aplicar mitad legitimaria y mitad de nada. Si eso está en sucesión, ahí nadie puede decretar prescripción adquisitiva, porque es que ese bien apenas se va a adjudicar. Obviamente tiene una albacea. Y si no, entonces el mismo juez de la República, mientras tanto que se hace la partición de la masa sucesorial, elige a un albacea, a un administrador de los bienes. ¿A un secuestre? No, secuestre es una cosa, administrador de bienes es otra. Secuestre es una cosa y albacea es otra. Secuestre eran unos que aparecían en las listas de auxiliares de justicia. Y los secuestres son utilizados en el momento que se solicita el embargo o secuestre de un bien mueble o un bien mueble. Y por lo tanto, la custodia del mismo se le da a un tercero para que lo cuida, lo proteja. ¿Entendido? Una cosa es diferente es secuestre y otra cosa diferente es albacea. ¿Entendido? Entendido. Gracias. Perfecto. Bueno, cuéntenme ya. Dejemos ahí por hoy. Cuéntenme qué les pareció la clase, qué aprendimos, quedamos satisfechos, nos quedaron más dudas para seguir investigando. Los escucho. Ya estos 3 minuticos son de ustedes. Pues, profe, a mí sí me parece interesante, muy interesante la clase de hoy, sino que ya son muchos más conceptos de lo que hemos venido manejando en la clase. Entonces, pues es más difícil como procesarlo.
Sí, pero obviamente, Daniel, yo lo que estoy haciendo es recalcándole lo que ya hemos visto. Yo le recalco lo que ya vimos en Roma y lo que estamos viendo ahorita, lo que ya vimos en Roma y lo que estamos viendo ahorita. Ya el lunes, en ese mismo lunes, terminemos ya de una vez lo que es la propiedad. Ya seguimos con el tipo de los contratos, en los tipos de los contratos, los puntos que... Ya, ahí está. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, Profe, muchas buenos días, una pregunta. A mí me ha quedado claro todo, pero respecto a los terrenos que son, digamos, protegidos por el Estado porque tienen arborización y eso. ¿Cómo? Digamos, yo como propietario de una finca tengo árboles y eso, o especies nativas que son protegidas por el Estado, ¿sí? Esas especies nativas o esos árboles están inmersos dentro de la escritura pública. O sea, dice en la escritura pública hay tanta cantidad de especies nativas, o eso no. No. Venga, ¿usted nunca ha visto una escritura pública de una finca? ¿O de No, un señor. chile? ¿O de una cafi? No, la verdad no. De una casa. No. Lo único que tú vas a encontrar en una escritura pública de un bien inmueble, lo que vas a encontrar son los linderos. ¿Cuánto es la dimensión del área de la propiedad y cuáles son los linderos colindantes? ¿Ya? ¿Con quién colinda? ¿Cuáles son sus vecinos? ¿Cuánto es la profundidad? ¿Cuánto es el frente? Y obviamente, muchas veces en topografía, el topógrafo necesariamente cuando van a lotear, cuando van a desenglobar un lote, ¿necesitan qué? Necesitan cerrarlo de acuerdo a sus líneas colindantes. Entonces lo único que usted puede encontrar allí es que la línea colindante del señor A. María al señor P va desde el árbol Guayacán hasta ese yarumo, hasta el yarumo tal. De pronto, ¿como para qué? Tener individualizada y tener la concepción de dónde hasta dónde van los linderos de la finca, es lo único. Pero a ti no te va a decir la finca tiene 12 araucarias, 25 nogales, ficus, limonarias, bambú, árboles. No, pueden hacerlo, se puede hacer, porque a mí no me lo prohíben, pero por lo regular no vamos a encontrar eso. O Pero si quizás, cosa diferente, un momento, silencio. Cosa diferente es que sea una finca de cosecha, porque quizás dentro de la misma finca, dentro de la misma escritura, si usted me va a entregar caturro, que es café caturro o café arábigo, ¿ya? Que son ciertas variedades de café que se cultivan. Entonces, ¿qué pasa? Venga, yo le voy a comprar su finca con tantos árboles caturros o arábigos de tanto tamaño. Ya es diferente, porque ahí ya necesito que individualizarlos. ¿Ya? Individualizar ¿qué? La especie y la cantidad de la misma. ¿Entendido? ¿Listo, chicos? Dejemos por hoy. Un feliz fin de semana. Encantado de estar con ustedes el día de hoy, como siempre. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el martes. Profe, ¿puede compartir las ¿Por qué hasta el diapositivas de la martes? plataforma? El lunes es festivo. No. Sí. Dios santo. Chicos, un abrazo. Chao. Profe, O sea, yo digo, deberían de quitar los festivos por esta cuarentena. A lo bien. O sea, da lo mismo que sea cuarentena, festivo o no festivo. ¿Para qué festivos? Estoy de acuerdo. Más sola las calles. A Un abrazo descansar. para todos. Chao. profe, ¿puedes compartir las diapositivas en la plataforma, por favor? Claro que sí, Cindy, en el transcurso del día. Chao, un abrazo. Chao. Tulma, me acuerda de las diapositivas. Chao. Sí, señor.